La familia que me abandonó me invitó a la boda de mi hermana, pero mi padre me echó diciendo que era una vergüenza para la familia. Así que hice esto, y su día cambió por completo. Después de 7 años de silencio absoluto, recibí una invitación de boda de mi hermana menor, Claire. Sí, esa Claire, la niña de oro, la favorita de mi padre y mi madrastra, la misma con la que no había hablado desde que rompí todo contacto con esa tóxica maraña que es mi familia. La pura audacia. 7 años sin llamadas, sin mensajes, sin un cómo va la vida, y de repente me invitan a esta gran y lujosa boda. Pero no era solo la invitación, había una nota escrita a mano dentro, con la inconfundible letra de Claire. Escribió que me extrañaba y quería arreglar las cosas. La miré durante mucho tiempo, intentando entender si era algún tipo de broma. ¿Hablaba en serio después de todo lo que había pasado? Después de cómo me trataron, ¿ahora quería que volviera a formar parte de la familia? Para darles contexto, déjenme retroceder un poco. Nuestra madre falleció cuando yo tenía 15 años y Claire, 12. Fue devastador, como se imaginarán, pero mientras yo aún trataba de procesar mi duelo, mi padre ya estaba siguiendo adelante. Un año después, se volvió a casar. Entró Denise, la madrastra infernal. Desde el primer día, parecía tener la misión no declarada de borrar cualquier rastro de mi madre. Fotos familiares desaparecidas, la decoración favorita de mi madre empacada y tirada. Yo estaba destrozado, pero Claire se aferró a Denise como si fuera algún tipo de salvadora. No podía culparla, era solo una niña y necesitaba a alguien. Pero yo no podía soportar a Denise ni la forma en que controlaba todo. Las cosas empeoraron a medida que crecimos. El punto de quiebre real llegó cuando tenía 18 años y les confesé que era gay. La reacción de mi padre fue de puro rechazo y disgusto. Dijo que era una vergüenza para la familia, una abominación, y que si continuaba por ese camino, no sería bienvenido. Cuando fui a la universidad, mi padre se negó a ayudarme económicamente. Su razonamiento, necesitaba hacerme hombre y aprender a ser responsable, implicando claramente que mi identidad era una desviación de lo que él consideraba hombre. Mientras tanto, él mimaba a Claire con todo, matrícula universitaria, un apartamento nuevo, incluso un coche, todo pagado sin pensarlo 2 veces. Yo estaba malabareando trabajos de medio tiempo, apenas sobreviviendo, tratando de construir un negocio de planificación de eventos desde cero. Denise, por supuesto, lo descartaba como un juego, mientras Claire era la estrella de la familia, sobresaliendo en la escuela y aparentemente mereciendo todo su apoyo. Finalmente, tuve suficiente. Después de años sintiéndome como un extraño en mi propia familia, y especialmente después de que mi orientación sexual se convirtiera en otra razón para el desprecio de mi padre, corté los lazos. Sin confrontaciones dramáticas, sin grandes peleas, solo silencio. Dejé de llamar, dejé de visitar y me enfoqué en construir mi vida. Me dediqué a mi trabajo y honestamente prosperé. Mi negocio creció más allá de lo que jamás imaginé y finalmente estaba en un lugar donde no necesitaba a nadie, ni a mi padre, ni a Denise, ni a Claire. Lo que nos lleva de nuevo a la invitación de boda. Al principio, quería tirarla a la basura. ¿Por qué debería importarme? No les importé cuando estaba luchando por salir adelante en la escuela, cuando apenas tenía dinero para comprar comida, cuando necesitaba una familia, y mucho menos les importó cuando les revelé quién era realmente. Pero algo me detuvo. Tal vez era curiosidad, tal vez era la nota de Claire. No podía saber si era sincera o si era otra de las manipulaciones de Denise. De cualquier manera, decidí ir. Si no fuera por otra cosa, al menos podría presentarme, ver cómo se desarrollaban las cosas y marcharme si se volvía insoportable. Así que ahí estaba yo, preparándome para el gran día. Sabía que entrar en ese lugar despertaría muchas heridas del pasado, especialmente el dolor del rechazo de mi padre, pero me convencí de que valía la pena. Tal vez Claire era sincera, tal vez esta era su forma de tender un puente y de intentar reconciliar. No tenía grandes expectativas, pero mantuve un poco de esperanza. La noche antes de la boda no pude dormir. Los recuerdos del pasado seguían inundando, las fiestas donde yo quedaba al margen mientras Claire recibía toda la atención,
Las conversaciones donde Denise me menospreciaba delante de mi padre. Los momentos en los que me di cuenta de que ya no era parte de la familia, especialmente después de que mi padre me repudiara por ser quien soy. Me dije a mí mismo que no importaba, iba a la boda por Claire, no por ellos, y si las cosas salían mal, siempre podía marcharme. No tenía que demostrarle nada a nadie. A la mañana siguiente, me puse mi mejor traje, me subí al coche y conduje hacia el lugar del evento. Llegué temprano porque, bueno, así soy yo, soy un planificador, siempre lo he sido. El lugar era impresionante, techos altos, flores exuberantes, todo, claramente no habían escatimado en gastos. Mientras caminaba por las puertas, sentí una mezcla de nervios y malestar. Esta era la primera vez que veía a mi familia en casi una década. ¿Me darían la bienvenida? ¿Me ignorarían? No tenía idea. Cuando vi a Claire, se veía radiante. Se acercó, me dio un cálido abrazo y me agradeció por venir. Por un momento pensé, bueno, tal vez esto no sea tan malo. Pero entonces vi a Denise. Estaba parada a un lado, observándome como un halcón. Su sonrisa no llegaba a los ojos y pude notar que no estaba feliz de que yo estuviera allí. Bienvenido, dijo con una voz cargada de dulzura falsa. Todavía tienes ese pequeño negocio de fiestas, añadió con una sonrisa que no era más que un insulto disfrazado. Apreté los dientes y le devolví la sonrisa. Va bien, gracias. Ella sonrió con desprecio y dirigió su atención a otra persona. Clásica Denise. Me encogí de hombros y encontré mi asiento. La ceremonia fue hermosa, eso hay que conocerlo. Claire se veía genuinamente feliz y por un rato olvidé toda la tensión. Pero en el fondo sabía que la paz no duraría, después de todo, esta era mi familia y el drama era inevitable. Al entrar al salón de la recepción, sentí un nudo en el estómago. No era el lugar, porque seamos sinceros, el sitio era impresionante. Los candelabros brillaban como algo sacado de una revista, los cubiertos estaban tan pulidos que podía ver mi reflejo y los arreglos florales parecían importados directamente del cielo. No, el nudo no era por la decoración, era por lo inevitable. Busqué mi nombre en el mapa de asientos y el nudo en mi estómago se convirtió en una sensación de hundimiento cuando lo encontré, mesa 14. No necesitaba un mapa para saber dónde estaba. Las bodas son prácticamente un esquema, la familia inmediata en las mesas principales, luego los amigos cercanos, después los familiares lejanos y finalmente los no nos importa si estás aquí. La mesa 14 estaba firmemente en la zona de eres un accesorio. Cuando llegué, me di cuenta de que el insulto no era nada sutil. Mis compañeros de mesa eran parientes lejanos que apenas recordaba, la tía Lidia que siempre pronunciaba mal mi nombre y olía a bolas de naftalina, y el tío Roger que en cada reunión familiar hablaba interminablemente sobre su colección de monedas. Las otras dos personas en la mesa ni siquiera sabía quiénes eran. Mientras tanto, vi a los amigos de Claire y a la familia de Denise cómodamente instalados cerca de la pista de baile. Papá y Denise estaban en el centro, naturalmente, disfrutando de su autoproclamado status VIP. No pude evitar reírme para mí mismo. Esto era tan típico de ellos. 7 años sin contacto y aún lograban dejar claro que yo era un pensamiento secundario. Está bien, me dije, no vine aquí por el arreglo de asientos, vine por Claire. Intenté mantener la calma, me serví un vaso de agua, miré alrededor del salón y fingí que no me importaba. Pero entonces llegó la primera bomba de la noche, mi padre, y claramente estaba borracho. Sabía que esta interacción no sería agradable, papá no es precisamente amable cuando bebe. Más bien es ruidoso, grosero y completamente inapropiado. Fiel a su estilo, golpeó la mesa con la mano, haciendo que la tía Lidia se sobresaltara. ¿Qué demonios haces aquí, Matt?, dijo arrastrando las palabras. Recibí una invitación, respondí tratando de mantener la calma, incluso la saqué del bolsillo como prueba. Claire me invitó. Él bufó. Deberías haberte quedado donde perteneces. Solo estás aquí para avergonzarnos, ¿verdad? Apareces con tu pequeño negocio de fiestas como si significara algo. Y no olvidemos por qué eres realmente una vergüenza para esta familia. Lo que eres,
Es una aberración. Su voz estaba subiendo de volumen y podía sentir las miradas de los demás volviéndose hacia nosotros. Mi cara ardía con una mezcla de ira y humillación, pero me mantuve en silencio. Antes de que pudiera responder, apareció Denise a su lado, perfectamente sincronizada como siempre. Matt, dijo con un tono cargado de falsa preocupación, ¿acaso ganas lo suficiente para comprar ese traje o es alquilado? ¿Y realmente, crees que tu estilo de vida es algo que debas traer aquí? Me lanzó esa sonrisa altiva como si acabara de entregar el mejor chiste del siglo. La miré, luego volví a mirar a mi padre y me di cuenta de que no tenía sentido. No puedes razonar con personas como ellos, especialmente cuando están llenos de alcohol y de su propio sentido de superioridad. Así que hice lo único que podía hacer, me levanté, alicé mi traje y dije, con permiso. Me alejé sin decir una palabra más. No salí directamente por la puerta, quería tomarme un momento para despejar mi mente. Así que salí al patio. El aire de la noche era fresco y por un momento sentí que podía respirar de nuevo. Pero las voces del interior seguían resonando en mis oídos, vergüenza, pequeño negocio de fiestas, aberración. Dios, ni siquiera podían dejarme existir sin derribarme. Me apoyé en la barandilla, mirando al jardín, tratando de decidir qué hacer a continuación. ¿Irme y no mirar atrás? ¿Volver adentro y fingir que nada de eso me había molestado? Ninguna opción se sentía bien. Estaba perdido en mis pensamientos cuando escuché que comenzaba la música adentro, alegre, animada, completamente en desacuerdo con cómo me sentía. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía quedarme. No les debía nada a estas personas, y mucho menos mi tiempo o energía. Regresé al interior, pero no me dirigí directamente hacia la salida. Me mantuve en los bordes de la sala para evitar ser notado. Mientras caminaba, eché un vistazo al equipo de servicio. Estaban organizando los platos para el siguiente curso, moviéndose con una eficiencia que no podía evitar admirar. Algo en ellos me resultaba familiar. Me detuve un momento, observándolos, y entonces me di cuenta, conocía a esas personas. No eran solo empleados al azar, eran mis empleados. Mi mente comenzó a correr. Mi empresa había adquirido recientemente un negocio de planificación de eventos más pequeño y resultó que esta boda era uno de sus eventos. No era de extrañar que la configuración fuera tan impecable, era mi equipo quien estaba haciendo el trabajo. Sentí una mezcla extraña de emociones, orgullo, sorpresa y, sobre todo, una creciente sensación de ironía. Claire y Denise habían contratado a mi empresa sin siquiera darse cuenta. O tal vez lo sabían y simplemente no les importaba. De cualquier manera, las dinámicas de poder de la noche acababan de cambiar dramáticamente y por primera vez en toda la noche sentí que tenía la ventaja. Llamé a mi gerente de operaciones. Cuando respondió, mantuve mi voz baja. Hola, una pregunta rápida, dije. ¿Esta boda la estamos gestionando nosotros? Hubo una pausa y luego respondió, sí, ¿por qué? No pude evitar reír. Por nada, dije, solo quería confirmarlo. Colgué el teléfono y miré hacia la sala mientras procesaba el hecho de que mi equipo estaba gestionando la boda en la que acababa de ser humillado. Una realización me golpeó como un tren de carga. Todo, las flores, la iluminación, el impecable servicio de cena, estaba siendo ejecutado por mi empresa. Claire y Denise habían contratado a mi equipo para dar vida a su boda de ensueño. No podía decidir si reír o gritar. Entonces decidí actuar. No iba a permitir que mi padre y Denise se beneficiaran de mi trabajo mientras me trataban como basura y me humillaban por mi orientación sexual. Llamé nuevamente a mi gerente de operaciones. Hola Kate, dije tratando de sonar tranquilo, ¿puedes confirmar si el contrato de este cliente incluye nuestra cláusula de terminación habitual? Kate, aunque perpleja, respondió de inmediato. Sí, incluye una cláusula de terminación por comportamiento hostil o discriminatorio hacia el personal o la administración. Perfecto, genial, dije. Invocaremos esa cláusula. Comienza a empacar todo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Qué pasó?, preguntó Kate. ¿Está todo bien?
Digamos que el cliente ha dejado claro que no nos quieren aquí, respondí. Te lo explicaré más tarde. Solo confía en mí en esto. Kate no dudó. Entendido, me encargaré de ello. Colgué el teléfono, mi corazón latiendo con fuerza, no por miedo sino por pura adrenalina. Esto era todo. Si mi padre y Denise pensaban que podían tratarme como basura y denigrarme por ser quien soy, y seguir disfrutando del fruto de mi trabajo, estaban a punto de recibir una lección inolvidable. Dentro del salón, la recepción seguía en pleno apogeo. La música sonaba, los invitados charlaban y los camareros comenzaban a servir el primer plato. Todo parecía perfecto en la superficie. Pero sabía que el caos estaba a punto de desatarse. Mi equipo trabajaba como una máquina bien engrasada, empacando discretamente el equipo y los suministros mientras mantenían las apariencias. Los invitados no notaron nada al principio, lo que era un testimonio de su profesionalismo. Me quedé afuera observando desde el patio cómo se desarrollaba el plan. Mi equipo comenzó a desmontar los arreglos florales, enrollar los manteles y retirar las decoraciones como si fuera un truco de magia, haciendo desaparecer una sala entera sin que nadie se diera cuenta. El primer signo de problema surgió cuando el equipo de iluminación comenzó a desmontar las luces. Algunos invitados lo notaron, señalando y susurrando entre ellos, pero nadie dijo nada todavía. Denise, por supuesto, estaba demasiado ocupada disfrutando su momento para darse cuenta de lo que estaba pasando. Mi padre estaba ausente, probablemente ocupado con otra bebida. A medida que más decoraciones desaparecían, los susurros se hacían más fuertes. Finalmente, un camarero se acercó a Denise y le dijo algo. Su rostro pasó de una expresión de satisfacción a una de furia en cuestión de segundos. Se levantó de su silla y marchó por la sala con pasos fuertes, el sonido de sus tacones resonando como disparos contra el suelo de mármol. Pude oírla desde el patio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están quitando todo? El camarero parecía aterrorizado. No lo sé, señora, tendrá que preguntar al del evento. Entonces Denise vio a Kate, quien dirigía calmadamente al equipo. Denise se acercó a ella, subiendo con cada paso. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué demonios están haciendo? Kate no mostró ningún miedo. Estamos siguiendo los términos del contrato, señora. Los servicios están siendo terminados debido a comportamiento hostil o discriminatorio hacia nuestra administración. Denise parpadeó atónita. ¿Comportamiento hostil o discriminatorio? ¿Y quién es su administración? Kate señaló hacia el patio donde yo estaba parado. Denise se giró la cabeza y me vio, su rostro se llenó de ira. Me acerqué, manteniendo mi expresión tranquila. Tú, dijo con veneno en su voz. No puedes hacer esto. Esta es la boda de Clyde. Y esta es mi empresa, respondí. Mi voz tranquila. Dejaste claro que no me respetas ni a mí ni a lo que hago, y que mi propia existencia es una vergüenza. Así que ¿por qué querrías mi servicio? Su mandíbula cayó. ¿Lo estás haciendo para castigarme? ¿Para arruinar la boda de Clyde? Negué con la cabeza. Esto no tiene nada que ver con Clyde. Tiene que ver con cómo tú y papá me trataron, y cómo me denigraron. No puedes humillarme y esperar que siga trabajando como si nada. Así no funciona esto. Denise intentó responder, pero Kate interrumpió, entregándome un portapapeles. Estamos listos para salir, dijo. Todo está empacado. Gracias, Kate. Excelente trabajo como siempre. Me giré hacia Denise y le entregué la tarjeta de mi abogado. Si tienes preguntas sobre el contrato, contacta a nuestro equipo legal. Que tengas una buena noche. Y con eso, me alejé, dejándola allí, incapaz de decir una palabra. Las consecuencias fueron incluso más caóticas de lo que anticipé. Para cuando mi equipo se retiró, el salón de recepción estaba prácticamente vacío. Los candelabros seguían colgando del techo, pero eso era todo. No había flores, ni cubertería, ni luces decorativas. Los invitados estaban de pie, confundidos y murmurando entre ellos. Clyde parecía al borde de las lágrimas y por un momento sentí culpa.
Pero luego me recordé a mí mismo que esto no era sobre ella, esto era sobre defenderme a mí mismo y mi dignidad. El camino de regreso a casa desde la boda de Clyde debería haber sido satisfactorio, quiero decir, acababa de orquestar una de las salidas más épicas de mi vida. Pero mientras las luces traseras de los camiones de mi equipo desaparecían en mi espejo retrovisor, no pude evitar sentirme conflictuado. Esto no era como imaginé que sería ese día. Aún así, sabía que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en mucho tiempo, me defendí, no solo como dueño de un negocio, sino como persona. Y aunque la noche no salió como esperaba, no iba a dejar que eso me detuviera. Las consecuencias comenzaron casi de inmediato. Unos 20 minutos después de comenzar mi viaje, mi teléfono empezó a explotar, mensajes de texto, llamadas perdidas, mensajes de voz, todos inundando mi pantalla. Denise, previsiblemente, lideró la carga con una serie de mensajes llenos de rabia. Eran largos despotriques y llenos de acusaciones de que yo había arruinado todo y destruido el día especial de Clyde por despecho. Cada mensaje era más dramático que el anterior. Denise no solo estaba molesta, estaba furiosa. Es ese tipo de furia donde cada frase termina con un signo de exclamación y la indignación prácticamente gotea de la pantalla. No puedo creer que hayas hecho esto a Clyde, empezó. Eres un niño egoísta y vengativo que no puede soportar ver feliz a alguien más. Has arruinado la reputación de esta familia. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto? Pero no terminó allí, los mensajes continuaron, cada uno más desquiciado que el anterior. Me acusó de sabotear la boda por celos, me llamó patético e incluso exigió que reembolsara el costo total del evento. Sí, un reembolso. Realmente creía que debía devolverle el dinero por los servicios que mi empresa ya había proporcionado, como si tuviera algún tipo de posición moral para exigirlo. Has avergonzado a esta familia entera, continuó. ¿Sabes lo que la gente está diciendo de nosotros ahora? Debería haber sabido que no podía confiar en ti para nada importante. Eres un fracaso, Matt, y siempre lo serás. La audacia era casi cómica. No respondí y simplemente silencié su número. No valía mi energía. Mi padre no se quedó atrás, sus mensajes de voz eran menos coherentes pero igual de desagradables. Les ahorraré los detalles, pero basta decir que las frases niño egoísta, tu aberración y te voy a demandar fueron prominentes. Incluso amenazó con llamar a la policía, lo que honestamente me hizo reír. ¿Llamar a la policía por qué? ¿Por incumplimiento de contrato? Buena suerte con eso. El mensaje más sorprendente, sin embargo, vino de Clyde. Esperaba enojo de su parte también, pero cuando finalmente leí su mensaje, no era lo que anticipé. ¿Por qué harías esto?, escribió. Pensé que venías para apoyarme, no pensé que arruinarías mi boda. Ese dolió más de lo que esperaba. No era como el veneno de Denise ni las diatribas borrachas de papá. Esto se sentía como un dolor genuino. Clyde y yo no habíamos sido cercanos en años, pero aún podía sentir la tristeza en sus palabras. Podía decir que realmente no entendía por qué había tomado la decisión que tomé y honestamente no la culpaba. Clyde siempre había estado atrapada en medio de este desastre. Denise había tenido influencia sobre ella desde joven y papá nunca fue el tipo de padre que fomentara el pensamiento independiente y mucho menos aceptara diferencias como la mía. Clyde había crecido en el mismo ambiente tóxico del que yo había escapado, pero en lugar de luchar contra él, se había adaptado. Quería responderle, explicarle mi lado, incluyendo el rechazo que sentí por parte de nuestro padre por ser quien soy, pero no estaba seguro de que eso hiciera alguna diferencia. Por un momento me pregunté si había cometido un error, pero luego recordé por qué tomé esa decisión en primer lugar. A la mañana siguiente, la situación escaló. Denise, en su forma más predecible, no pudo dejarlo ir. Comenzó a llamar a otras personas, miembros de la familia, amigos, cualquier persona que la escuchara, girando la historia a su favor y segaramente mencionando mi deshonra. Para el mediodía, ya había recibido mensajes de texto de 2 tías y un primo, todos pidiendo que explicara lo que realmente había pasado.
Para evitar repetir la misma historia una y otra vez, envié un mensaje general al pequeño grupo de parientes con los que todavía mantenía contacto. En resumen, escribí: me insultaron, me faltaron al respeto, me denigraron por ser quien soy y me trataron como un extraño, así que terminé los servicios de mi empresa según los términos del contrato. Si tienen preguntas, pregúntenle a Denise. Si quieren la verdad, hablen con el personal del lugar. Estoy cansado de defenderme. Una de mis tías respondió casi de inmediato. Bien hecho, escribió. Vimos cómo Denise te trató en Acción de Gracias hace 5 años, y sabemos cómo tu padre te ha tratado desde que eras joven. Siempre ha sido horrible contigo, especialmente por, ya sabes. Solo lamento que Claire haya quedado atrapada en medio de todo. Su apoyo me sorprendió. Había pasado tantos años asumiendo que toda la familia me había descartado que ni siquiera había considerado la posibilidad de que algunos de ellos estuvieran de mi lado. Fue un pequeño consuelo en medio de la tormenta. Luego vino una consecuencia inesperada: los invitados. Por la tarde, comencé a recibir correos electrónicos y consultas comerciales. Al parecer, entre algunos de los asistentes a la boda se había corrido la voz de lo que había ocurrido y algunos quedaron impresionados por cómo mi equipo manejó la situación. Una mujer que vagamente recordaba como amiga de la familia política de Claire me contactó. Escuché lo que pasó, escribió, y solo quería decir que su equipo manejó todo con una increíble gracia. Quedó claro que el problema no fue con su empresa sino con la familia, y entiendo perfectamente el contexto de su relación con ellos. Estoy organizando una gala benéfica en unos meses y me encantaría trabajar con usted si está disponible. Hablar de un rayo de sol en medio de la tormenta. Respondí de inmediato, agradeciendo sus palabras y organizando un horario para discutir el evento. En cuestión de horas, recibí 3 correos más similares de otros invitados. Era surrealista, la misma boda que me habían acusado de arruinar ahora se estaba convirtiendo en publicidad gratuita para mi negocio. Los intentos de Denise de humillarme y desacreditarme habían fracasado espectacularmente. Por supuesto, Denise no había terminado. Esa noche llevó su berrinche a un nuevo nivel. Descubrí que había dejado una crítica venenosa en línea sobre mi empresa, acusándolos de ser poco profesionales y poco fiables. La crítica estaba llena de mentiras descaradas, afirmando que llegamos tarde, brindamos un mal servicio y abandonamos el evento sin previo aviso, y que todo era por la naturaleza vengativa de Matt y su elección de vida. Afortunadamente, estaba preparado para esto. Contacté a mi abogado de inmediato y en cuestión de horas enviamos a Denise una carta de cese y desistimiento, advirtiéndole que cualquier declaración falsa adicional, especialmente aquellas de índole discriminatoria, sería tratada como difamación. La crítica fue eliminada al día siguiente y hasta donde sé no ha intentado publicar nada más desde entonces. Pero Denise decidió llevar su rabieta aún más lejos. A la mañana siguiente, mientras revisaba mis correos, recibí una llamada de mi abogado. «Te va a encantar esta», empezó con tono sarcástico. «La familia de Claire está amenazando con demandarte por incumplimiento de contrato». No pude evitar soltar una carcajada. «¿En serio?», dije. «¿Por qué motivo?». «Afirman que abandonaste el evento y causaste un daño irreparable a la boda de Claire», respondió mi abogado. «Están exigiendo un reembolso completo y daños adicionales por angustia emocional. Y mencionan que tu comportamiento deshonroso es la causa de todo». La ridiculez casi me hizo escupir mi café. ¿Angustia emocional? ¿Por qué hice valer una cláusula que ellos aceptaron? ¿Y mi comportamiento deshonroso? Eso es absurdo. Mi abogado se rió. «No te preocupes, Matt, esto no es más que una táctica de intimidación». Su abogado, si es que podemos llamarlo así, envió una carta tan vaga que da risa. «Prepararé una respuesta, pero no tiene ninguna posibilidad de ganar». Las idas y venidas legales duraron unas 2 semanas. Denise y mi padre siguieron presionando, probablemente porque su abogado no tuvo el valor de decirles que no tenían ninguna posibilidad. Mientras tanto, mi abogado estaba trabajando tras bambalinas para recopilar toda la evidencia necesaria para cerrar esto de una vez por todas. Teníamos todo,
el contrato original firmado por Clyde que describía claramente la cláusula de terminación. Declaraciones de testigos de mi personal que estuvieron presentes cuando Denise hizo comentarios hostiles y mi padre hizo comentarios discriminatorios, y la pieza clave, imágenes de seguridad del lugar. Las cámaras habían captado todo, desde la diatriba borracha de mi padre y sus comentarios homófobos hasta Denise regañando a mi equipo. Cuando las imágenes se presentaron al abogado de Denise, el caso colapsó casi instantáneamente. Mi abogado envió una carta final detallando la evidencia y advirtiendo que si continuaban con el caso, los contrademandaría por difamación y costos legales, incluyendo cargos por discriminación. 2 días después, recibí un correo de mi abogado: han retirado el caso. No se requiere más acción. La consecuencia más sorprendente, sin embargo, vino del esposo de Clyde, Adam. Me llamó unos días después de la boda. Casi no contesté, pero por curiosidad lo hice. Hola, Matt, dijo con un tono incómodo. Sé que Clyde quiere hablar contigo. Ah, sí, respondí sin emoción. Sí, continuó, ella se siente terrible por todo, pero no sé, está atrapada entre tú y Denise, y esto la está destrozando. Entiende que lo de tu papá fue inaceptable. Suspiré. Lo entiendo, pero si quiere hablar tiene que venir de ella. No voy a perseguirla. Se lo diré, prometió. Colgué sintiéndome extrañamente esperanzado. Tal vez Clyde y yo todavía teníamos una oportunidad de arreglar las cosas, o tal vez no. De cualquier manera, había defendido mi posición y eso ya era una victoria para mí. Unas semanas después de que la tormenta se calmara, recibí un mensaje de Clyde: hola, ¿podemos reunirnos? Siento que necesitamos hablar. Miré el mensaje por un largo momento, sin saber cómo sentirme. Por un lado, era Clyde quien estaba extendiendo la mano, la misma Clyde que se había quedado callada mientras Denise y papá me humillaban en su boda, y escuchaba los comentarios sobre mi vida personal. La misma Clyde que no dijo una palabra mientras mi empresa, la que construí desde cero, era insultada. Por otro lado, no podía sacudirme la duda persistente: ¿qué quería de mí ahora? ¿Esto era realmente un intento de reconciliación o simplemente una forma de suavizar las cosas para su propia conveniencia? Contra mi mejor juicio, acepté reunirme con ella. Claro, dime cuándo y dónde, respondí. Nos encontramos en una pequeña cafetería, una que solía frecuentar cuando comenzaba mi negocio. Era un terreno neutral, pero no podía evitar sentir la tensión en el aire mientras entraba. Clyde ya estaba allí, tomando un café. Levantó la vista y me dedicó una sonrisa incómoda, forzada, que no llegó a sus ojos. Hola, dijo, señalando el asiento frente a ella. Hola, respondí, sentándome. Hubo una larga pausa antes de que hablara. Lamento mucho todo lo que pasó en la boda, comenzó. Todo se salió de control y sé que Denise y papá dijeron cosas que no debieron decir, especialmente lo de tu vida privada. Levanté una ceja. Cosas. Clyde se retorció incómoda en su asiento. Está bien, muchas cosas, pero tienes que entender, estaban estresados. Las bodas son mucha presión y las emociones estaban a flor de piel. No fue algo personal. Solté una risa amarga. ¿No fue personal, Clyde? Me llamaron una vergüenza, se burlaron de mi negocio, me menospreciaron y básicamente me dijeron que no debería estar allí, y que era una aberración. ¿Cómo no es eso personal? Clyde suspiró como si yo fuera el irrazonable. Mira, no estoy diciendo que lo que hicieron estuvo bien, pero tú tampoco manejaste bien las cosas. Arruinaste la recepción, Matt, la gente todavía está hablando de eso. Ahí estaba la verdadera razón por la que quería hablar. Entonces, esto no se trata de lo que ellos dijeron o hicieron, dije, mi tono tranquilo pero firme. Esto se trata de cómo te hizo quedar a ti, y no de la discriminación que sufrí. No es eso lo que estoy diciendo, responded rápidamente, aunque el tono defensivo en su voz decía otra cosa. Solo creo que podrías haberlo manejado de otra manera. No tenías que castigar a todos por lo que dijeron Denise y papá, y por los comentarios que hizo papá sobre tu vida. La miré,
tratando de decidir si realmente creía lo que estaba diciendo o si simplemente repetía el guión de Denise. Castigar a todos, repetí. Claire, contrataron a mi empresa. Me insultaron al dueño delante de todos, me denigraron por mi orientación sexual. Ni siquiera intentaron ocultar su desprecio, y esperas que simplemente lo acepte. Esperaba que pensaras en alguien más además de ti mismo, disparó de vuelta. Esto no se trataba de ti, era mi boda. ¿Sabes lo humillante que fue cuando todo se desmoronó? La gente me preguntaba qué había pasado y no sabía qué decir. Yo tuve que lidiar con las consecuencias mientras tú simplemente te alejaste. Me recosté en mi silla, atónito. Entonces eso es todo, ¿no? No se trata de lo que hicieron ni de cómo me trataron, se trata de cómo te incomodó a ti. Eso no es justo, dijo, su voz subiendo ligeramente. Estoy tratando de arreglar esto, pero tú lo estás haciendo imposible. Arreglarlo, repetí. Claire, ni una sola vez has reconocido lo que pasé, el desprecio de papá. Estás sentada aquí culpándome por defenderme porque no encajaba en tu narrativa perfecta de la boda. ¿Te estás escuchando siquiera? Cruzó los brazos con una expresión endurecida. Tal vez no tendría que decir esto si no hubieras hecho todo sobre ti y tus decisiones personales. Te invité a la boda porque quería que estuvieras allí. Estaba tratando de incluirte. Pero tú lo convertiste en un desastre. Sentí un dolor agudo en el pecho, pero no era tristeza, era claridad. Esto no era un malentendido. Claire no estaba atrapada entre Denise y papá, era igual que ellos, egoísta, manipuladora e incapaz de asumir responsabilidad por sus acciones y por la discriminación que presenció. Me levanté, dejando algunos billetes en la mesa para cubrir mi café. ¿Sabes qué, Claire?, dije. Estoy cansado de ti, de papá, de Denise, de todo. He pasado toda mi vida siendo el chivo expiatorio de esta familia, y siendo juzgado por ser quien soy, y ya no lo haré más. Sus ojos se agrandaron. Matt, espera. No, dije con firmeza. No puedes reescribir esto. Fui a tu boda porque pensé que tal vez las cosas habían cambiado, pero lo único que encontré fue el mismo desprecio de siempre y la misma intolerancia. Y ahora estás aquí culpándome por tener la audacia de alejarme de ello. Estoy acabado, Claire. Para siempre. Ella se quedó allí atónita mientras salía del café. Esa fue la última vez que hablé con Claire. Envió algunos mensajes en los días que siguieron, pero no me molesté en responder. No había nada más que decir. Me mostró quién era realmente y le creí. En cuanto a Denise y mi padre, los corté de mi vida por completo y fue la mejor decisión que he tomado. En los meses que siguieron, mi empresa prosperó, en parte gracias a la ola de nuevos clientes que quedaron impresionados por cómo mi equipo manejó la situación en la boda, y por mi valentía al defenderme. Denise y mi padre intentaron derribarme, pero todo lo que hicieron fue hacerme más fuerte. Y Claire se convirtió en solo una parte más de mi pasado. Dejé de preguntarme si algún día vería las cosas de manera diferente, porque no importa. La familia no se trata de la sangre, se trata del respeto. Y ninguno de ellos me lo mostró, y honestamente, no me arrepiento de nada. ¿Qué opinas de la decisión de Matt? ¿Harías lo mismo en su lugar? Déjame tus comentarios abajo. Y si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Hasta la próxima.